Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Muy bien, nos reunimos en esta clase para, vamos a revisar los siguientes, o vamos a tener los siguientes objetivos para esta lección. En primer lugar, hacer un breve repaso del proceso legislativo, cuestión que ya vimos en la clase anterior. Entonces les voy a hacer algunas preguntas al principio para ver si han comprendido todo. En segundo lugar, conocer los efectos de la ley en el tiempo. Después deberíamos, si es que nos alcanza el tiempo, conocer los efectos de la ley en el espacio. Y la fuente de todo lo que vamos a aprender hoy día está en el manual de la asignatura, que es la Agustín Esquella, en Introducción al Derecho, páginas 245 a 310. Pueden buscarlo ahí, si lo tienen aquí a mano también pueden irse guiando de él. La primera cosa que quiero que revisemos hoy es repasar o ver si han logrado captar efectivamente cuáles son todas las etapas del proceso legislativo según lo que vimos la clase anterior. ¿Alguno de ustedes se acuerda de cuáles son las etapas del proceso legislativo? Vaya, Silvia. Profesor, bueno, según lo que tengo en mis apuntes, son 5 etapas. La primera de ellas corresponde a una etapa iniciativa. ¿Ya? Posteriormente viene una discusión, aprobación, una sanción y por último la promulgación. Muy bien, doña Silvia. Se nota que ha estudiado, porque efectivamente esas son las etapas del proceso. La iniciativa, que ya sabemos que puede estar a cargo tanto del presidente de la República como de también grupos de parlamentarios. ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando viene del presidente de la República? Cuando la iniciativa proviene del presidente de la República, ¿qué es lo que le envía a las cámaras? ¿Proyecto de ley? ¿Y cómo se llama ese proyecto de ley? ¿Cuándo lo remite el presidente de la República? Es como cuando ustedes se mandan algo por texto, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? Mensaje, justamente. El mensaje, en cambio, cuando se trata de parlamentarios, se llama moción. ¿Ya? Y también no se olviden de que parlamentarios y presidente de la República tienen iniciativas exclusivas en ciertas materias. ¿Ya? Luego tenemos la discusión, que es el proceso más largo de todos. En el proceso de discusión, lo van a ver también, que todos estos contenidos se complementan en las asignaturas de Derecho Constitucional. En la discusión debe ser puesto este proyecto de ley, debe ser puesto en conocimiento de las dos cámaras, en un procedimiento que dependerá de dónde se inicie. Se puede iniciar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ese largo proceso, que incluye también las comisiones parlamentarias, debe terminar con una aprobación por parte del Congreso. El Congreso debe aprobar el proyecto. Si, por ejemplo, partió en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene que aprobarlo y luego tiene que aprobarlo el Senado. Si partió en el Senado, tiene que ser aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Luego de ello, luego de la aprobación del proyecto, el proyecto debe ser sancionado por el presidente de la República. La sanción significa, no es una consecuencia negativa, sino que sencillamente que el presidente de la República toma conocimiento de este proyecto y tiene dos posibilidades. Una, que es la siguiente etapa en esta línea que hemos visto, que es la promulgación, es decir, en el cual a través de una comunicación directa del presidente de la República, a través de un decreto, reconoce la existencia de este proyecto de ley, que ha sido aprobado por las cámaras, no va a formularle ningún veto y lo manda a publicar y manda a que se cumpla ese proyecto, esa ley, que ahora va a ser ley de la República. Podría también tener la opción de vetarlo, pero eso ya lo vimos en la clase anterior, cuáles son las características del veto y cuándo se puede dar el veto o no. Y finalmente se termina con esto que ya habíamos visto, que es la promulgación. Sin embargo, en este proceso legislativo falta en realidad una última etapa que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Ahora, hay 3 grandes ámbitos de validez de la ley. El ámbito de validez en el tiempo, es decir, que busca responder la pregunta ¿cuándo valen las leyes? ¿Cuándo? Luego, el ámbito de validez temporal, que busca responder a la pregunta ¿dónde son válidas las leyes? Y la tercera, que es el ámbito de validez personal, ¿a quiénes o sobre quiénes es válida la ley? Vamos a concentrarnos primero en la primera de estas preguntas, que es ¿cuándo vale la ley? ¿Ya? No se olviden de que la palabra validez significa obligatoriedad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que tenemos que descubrir en esta clase es desde cuándo son obligatorias las leyes.
Solo no se olviden que ese es el concepto de validez que hemos estudiado ya previamente. Entonces, en esta línea temporal tenemos, digamos, 2 o 3 puntos en realidad. El pasado, representado por todo esto que va desde el momento de la aprobación de la ley hacia atrás. El futuro, que va desde el momento de aprobación de la ley hacia el futuro, ¿ya? Hacia adelante. Y tenemos este momento específico, que es un acto reglado, que es un acto consciente de las autoridades políticas del Estado, que es la aprobación de la ley y su publicación. La publicación está regulada en el artículo 6º del Código Civil chileno, que ustedes saben que es de aplicación general. Toda la parte preliminar del Código Civil es aplicable para todas las leyes de la República, y dice que las leyes valen desde el momento, son válidas y obligatorias desde el momento de su publicación en el diario oficial, ¿no? Este es un boletín oficial de la República. Ustedes no lo encuentran en los kioscos, pero es de libre acceso. Tienen que ir a, en este caso, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, tienen que ir a donde se distribuye el diario La Nación, o donde se distribuye el antiguo diario La Nación. Uno lo busca por internet, no hay ningún problema, y además ustedes lo pueden buscar como alumno de la Universidad de Antofagasta. Esto es además un recurso digital gratuito que se encuentra en nuestro portal de la biblioteca. Entonces, desde ese momento uno puede decir que está publicada la ley. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, aunque parezca lógico, luego van a ver de que hay algunas excepciones, ¿desde cuándo entonces valen las leyes? Y el artículo 6º del Código Civil chileno da una respuesta que es muy sencilla. Valen desde el momento de la aprobación de la ley y su publicación en el diario oficial hacia el futuro. Dice luego el artículo 9 del Código Civil, que es importante que lo tomamos en consideración, en algo que vamos a ver en un par de láminas más. Por eso aquí está, artículo 9, inciso primero del Código Civil, de que las leyes solamente valen para lo futuro, para el futuro, y no tendrán jamás efectos retroactivos. Eso es lo que dice el artículo 9, inciso primero del Código Civil. ¿Y valen desde cuándo? Desde el momento de su publicación. Antes, no. Una ley que es aprobada, por ejemplo, ¿a qué día estamos hoy? 26 de mayo, solamente va a ser obligatoria desde hoy, 26 de mayo. No va a ser válida, no va a ser obligatoria para los supuestos de hecho que se hayan verificado antes de este momento. Por ejemplo, si esa es una ley que decía relación, por ejemplo, con clases de posgrado en la universidad o clases de pregrado en las universidades, esto va a ser solamente obligatorio desde este momento hacia adelante y no va a captar supuestos de hecho realizados con anterioridad. Ahora, esto tiene 2 excepciones. Dos excepciones importantes. Profesor, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, en mi caso cometí algún delito, algo así, y me conviene la ley que estaba antes aprobada y tiene relación a la misma materia? Lo vamos a ver en 2 minutos más. No se preocupe. La primera de las excepciones es la siguiente, pero es un muy buen ejemplo, ¿eh? Y lo vamos a tomar en consideración en un momento más, porque con eso vamos a explicar el segundo efecto o la segunda excepción. La primera excepción dice relación con lo siguiente. Las leyes a veces pueden indicar ellas mismas en su propio cuerpo normativo algo muy curioso, de que a pesar de estar publicadas, no van a entrar en vigencia inmediatamente, es decir, no van a ser obligatorias, sino que establecen, mejor dicho, un momento posterior de vigencia de la ley. Es decir, puede estar aprobado hoy, 25 o 26 de mayo, pero en realidad de 2016, pero van a comenzar a regir el 25 de mayo de 2017, por ejemplo, ¿verdad? Este fenómeno se conoce con el nombre de vacatio legis, ¿verdad?, en su acepción latina, que significa en el fondo un periodo en que la ley, a pesar de estar publicada y que por lo tanto, por regla general, debiese ser ya obligatoria, no lo va a hacer, sino que va a realizarlo en un momento posterior a su publicación. Ahora, esa es la mecánica de lo que funciona, y uno lo puede encontrar en las leyes. Uno va, por ejemplo, a los artículos finales que se suelen llamar artículos transitorios de la ley, que indican, por ejemplo, el momento en que ésta va a comenzar a regir. Un ejemplo muy claro lo tienen en el Código Civil chileno. El Código Civil de Chile dice de que, esto fue publicado en
1855, pero iba a comenzar a regir, según el último, el artículo final del Código Civil, solamente en el año 1857. Es decir, durante 2 años el código estaba publicado, pero no había entrado, no iba a entrar en vigencia. ¿A alguno de ustedes se les ocurre cuál podría ser el motivo de este fenómeno tan extraño? Conocimiento de la ley antes de aplicar. A ver, si se explica mejor o más ampliamente. Dar a conocer cómo va a funcionar la ley, cosa que la gente tenga un tiempo para conocerlo y después aplicarlo. Muy bien, Patricio. Efectivamente ese es un buen motivo. ¿A alguien se le ocurre algún otro? O también para que las mismas personas que trabajan en el sistema legal se puedan preparar al respecto, porque me imagino que tienen que adquirir el nuevo conocimiento, cuáles van a ser las excepciones, en un caso u otro. Correcto. Es como que si cambian las reglas, entonces tienen que aprenderse las nuevas reglas y hay que darle tiempo a la gente para que se aprendan las nuevas reglas. Tanto el público que se ve afectado como las personas que ejercen la ley, ¿no? Exacto, correcto. Ese es un muy buen motivo también. Porque un código civil no es una norma fácil, no es una norma sencilla. Modifica prácticamente toda un área del derecho que es aquella en la cual tenemos o nos toca más directamente en forma doméstica. No se olviden que el derecho civil trata cuestiones tan habituales como el nacimiento, los efectos del nacimiento y la muerte de una persona, los contratos, todos los días celebramos contratos, cómo se extinguen los contratos y las obligaciones en general, regula el matrimonio, por ejemplo, la gente se puede casar, puede disolver su matrimonio, todo eso requiere obviamente de un tiempo de adaptación. Y además, muchas veces estas reformas legales implican también necesidades presupuestarias superiores, es decir, dinero, recursos que no siempre están a la mano inmediatamente al Estado. De hecho, hablando siempre de códigos, hay un ejemplo interesante a propósito de la vacatio legis, que era el Código Procesal Penal. Cuando el Código Procesal Penal tiene como fecha de publicación el año 2000 y comenzó a ponerse a ser obligatorio, a entrar en vigencia, no de un solo golpe en todo el territorio de la República, sino que comenzó a ser vigente, obligatorio, en ciertas regiones del país, hasta que finalmente se llega a la última, que fue Santiago. Santiago, la región metropolitana, fue la última en incorporarse a este proceso. Y eso decía relación también, porque había que preparar, formar, llamar a concurso y admitirlos luego a muchísimos jueces, defensores, fiscales, funcionarios nuevos que no existían previamente, y todo eso además implica conseguir locales, construir edificios, comprar equipos, porque hay una inversión muy grande detrás de todo ello, es un cambio importante en la justicia penal chilena, y por lo tanto no era razonable que todo el país se incorporara inmediatamente. Además había otra razón, había que ver cómo estaba funcionando en cada una de las regiones. Cuando esta vacatio legis se produce en todo el territorio de la República de una sola vez, se llama vacatio legis sincrónica, es decir, se produce en todo el territorio de la República al mismo tiempo. En cambio, cuando se va produciendo en forma parcializada en distintos lugares de la República, se llama diacrónico en este caso, vacatio legis diacrónica. Yo tengo una pregunta de esto que tengo que explicar. En el ejemplo que nos da, si se hubiesen detectado algunos problemas con lo que la ley plantea, algunos errores, algunas cosas que corregir o mejorar, dado ese periodo de implementación, ¿se pueden después hacer esas correcciones? Se pueden hacer esas modificaciones, sí, pero cada una de ellas requiere el mismo proceso legislativo anterior. Por lo tanto, si bien ya había aprobado un código, efectivamente, con la experiencia de regiones como esta, como la novena, que nosotros fuimos, la segunda región fue el segundo grupo de regiones en incorporarse, así que había mucha experiencia acumulada ya cuando se llega a Santiago, por ejemplo, se vio la necesidad de hacer algunas correcciones menores, afortunadamente, pero había que pasar por el mismo proceso legislativo. Y luego tenemos la segunda excepción a esta regla, que es la denominada o el denominado efecto retroactivo de la ley. Pero para poder entender el efecto retroactivo de la ley, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es por qué las leyes rigen solamente desde ese momento hacia el futuro y no al pasado. ¿Por qué por regla general las leyes no deben aplicarse a supuestos de hecho que ya se hayan verificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley?
¿A alguien se le ocurre, no solamente en materia penal, que es el caso que vamos a utilizar, pero cualquier otro? ¿Por qué no se podrían aplicar, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Piensen que ustedes quieren en algún momento comprarse una casa, por ejemplo. Yo creo que es la aspiración de muchas personas. Y para comprarse una casa, como van a ser abogados o incluso no siéndolo, son personas previsoras, deciden revisar la ley. Y la ley les dice, mire, para comprar una casa se requieren estas cosas solamente, estos requisitos, A, B, C. Y con eso usted puede comprar una casa y adquirir el dominio, el derecho de propiedad sobre esa casa. Imagínense que compraron la casa, por ejemplo, en el año 2010, que están hoy día pagando sus dividendos o están disfrutando de su casa, y resulta de que en el año 2016 aparece una nueva ley que agrega a los requisitos A, B y C para adquirir una propiedad, una letra D, que ustedes en esa época no sabían que iba a ser un requisito para ser propietarios, no lo hicieron, no lo tienen. Y además dice esa ley que se aplica con efecto retroactivo a todas las situaciones anteriores. ¿Les parecería justo eso? No, porque yo puedo perder o peligrar el hecho de perder mi casa. Exactamente, pueden perder derechos adquiridos. El fundamento de que las leyes solamente rijan desde ese momento hacia el futuro se denomina, pues, está basado en un principio que se denomina seguridad y certezas jurídicas. Es decir, que lo que yo hago hoy, que lo que yo cometo hoy, no vaya a cambiar en el futuro, ni vaya a traerme consecuencias negativas en el futuro por algo que yo no sabía que iba a suceder. Ese es el fundamento. Pero la misma ley reconoce, la ley, la jurisprudencia en general, reconoce en algunas ocasiones el efecto retroactivo de las leyes. Es decir, que en algunos casos la ley puede ser aplicada a supuestos de hecho verificados con anterioridad a su entrada en vigencia. Y ahí tenemos el ejemplo de doña Celia. El ejemplo penal, cometí un delito y me conviene que sea juzgado por la ley anterior o la ley nueva. O la ley nueva. Justamente esto se encuentra regulado sobre todo en la Constitución Política de la República. En materia penal existe una gran excepción a esta regla general acerca del efecto solamente hacia el futuro, el efecto irretroactivo de la ley. Y se denomina efecto retroactivo de las leyes penales. ¿Por qué? Porque la Constitución indica de que solamente va a haber delito o solamente va a haber pena cuando previamente estas conductas se hayan denominado como delitos en una ley. Sin embargo, si lo dice la misma Constitución en su artículo 19, número 3, incisos séptimo y octavo. Si la ley nueva es más favorable para el reo, se aplica esa ley. Y por lo tanto, en materia de derecho penal, a nivel constitucional, tenemos una importante excepción que luego se ve reflejada en el mismo Código Penal chileno. Y el fundamento para llegar a eso, que es distinto, debe ser por fuerza distinto al fundamento de la aplicación irretroactiva de la ley, dice relación con la igualdad ante la ley. Porque piensen lo siguiente, un individuo, piensen que esto es por ejemplo el 25 de mayo del año 2016. Si el 24 de mayo de 2016 cometen un delito, que actualmente es delito, se van presos, por decirlo de alguna manera. Tienen las consecuencias penales de... Pero si lo cometen el día 27, o una persona que lo haya cometido el día 27, si esa nueva ley dice esto ya no es delito, no le va a suceder nada. Entonces vamos a tener una situación sumamente extraña. Vamos a tener individuos que por haber cometido la misma conducta, solamente que antes, van a estar cumpliendo una pena, una sanción muy grave, como son las penas, por ejemplo, privativas de libertad, y vamos a tener a alguien que con la misma conducta, hoy está libre y sin ningún inconveniente. Esa es la razón por la cual en materia penal se aplica la ley con efectos retroactivos según lo que dice la Constitución. Pero no son solamente las leyes penales que se aplican también con efecto retroactivo. También hay una serie de leyes en otros ámbitos que se aplican con efecto retroactivo. Solamente que en estos casos la jurisprudencia y la doctrina ha elaborado una serie de requisitos para limitar los posibles efectos negativos de una ley retroactiva. Básicamente, las leyes que se dicten con efecto retroactivo deben ser beneficiosas para los individuos. ¿Y dónde encontramos ejemplos de ese tipo de leyes beneficiosas para los individuos que habitualmente tienen efectos retroactivos? En materia, por ejemplo, de seguridad social. Cuando se incorporan nuevos beneficios a las pensiones, al sistema de seguridad social,
La misma ley dice, y esto se aplicará también a las personas que ya se han jubilado antes de la entrada en vigencia de la ley, porque lo que se busca es justamente beneficiar a un grupo de individuos. Sin embargo, ojo, y eso lo vamos a tratar ya en la próxima clase, y esa va a ser la tarea que van a tener para la siguiente sesión. Esto solamente, digamos, el caso de irretroactividad de las leyes más favorables solamente está en materia penal. Solamente en materia penal y a nivel constitucional. Porque justamente le iba a comentar que en mi caso hace poco terminé de pagar una casa, que las averiguaciones con respecto al alzamiento de la hipoteca por parte del banco, y dice que ahora ese alzamiento tiene que ser parte de la empresa financiera. Sí. El banco debe pagar. Y por lo que yo leí y busqué, dice que la ley es retroactiva hasta como, no me acuerdo si era como 5 años atrás. Yo terminé de pagar el año pasado, pero el banco no reconoce eso. Para lograr, muchas veces los bancos no lo reconocen, las instituciones no lo reconocen, o porque no les conviene, por una parte, o por desconocimiento muchas veces. Lo que hay que hacer en estos casos, o lo que yo le recomiendo en ese caso, es dirigirse directamente al banco, y si el banco le dice que no, le vuelve a decir que no, hay acciones judiciales como para poder resolver ese problema. Claro, pero tal vez es lo que usted dice, que solamente se aplica este beneficio en la parte como penal, y será tomado así. No, lo que sucede es que a nivel constitucional está reconocido solamente en materia penal. Como la Constitución obliga a todos, tanto a jueces como a legisladores, un legislador, por ejemplo, el legislador no puede dictar en ningún caso leyes con efecto retroactivo que sean perjudiciales para el rey, en ningún caso, por mandato constitucional. Pero en otras áreas del derecho, como por ejemplo la civil, la comercial, la administrativa, podría hacerlo. Podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no está limitado por la Constitución. El legislador solamente está limitado por la Constitución política. Si la Constitución política solamente le puso este obstáculo en materia penal, lo podría hacer en otros casos. Por eso, la jurisprudencia, es decir, los jueces y la doctrina, aquellos que se han dedicado al estudio del derecho, han indicado estas limitaciones. Esto es, una ley con efecto retroactivo nunca puede ser perjudicial para los individuos, entre algunos otros requisitos que vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, jóvenes, para la próxima clase les pido por favor de que estudien el apartado de Agustín Esquella relativo ahora, en cambio, a el ámbito de validez de la ley temporal. Ya tienen las páginas del texto, así que esta materia la vamos a ver la próxima clase. Muchas gracias. Gracias.